Perfecto, estamos grabando. ¿Cómo andan? Como ya saben, y está escrito en el pizarrón, vamos a arrancar con el práctico 10 esta semana. El práctico 10 es más sobre grafos, pero ahora nos vamos a enfocar mucho más en un tipo de grafos que son los árboles. Y vamos a ver, bueno, primero que nada, importante, qué es la definición de un árbol. Un grafo G, definido según B y E, es un árbol si es conexo y no tiene ciclos. ¿Está bien? Esa definición es algo bastante sencillo. Conexo significa desde cualquier nodo hay un camino a cualquier otro nodo, eso ya lo saben. Y que no tenga ciclos, bueno, es evidente, no hay ningún ciclo en ninguna parte del grafo. Es decir, no pueden hacer un camino cerrado que no repita ni vértices ni aristas. En particular es importante ver que otra forma de entenderlo es que desde cualquier nodo existe un único camino a todos los otros nodos. ¿Está bien? Es decir, desde A hasta B hay un solo camino y no se puede ir por ningún otro lado. Si hubiese dos caminos distintos hacia un nodo, bueno, podrían formar un ciclo y eso se ve rápidamente. O sea, si tienen dos caminos, se juntan en el borde y dicen, bueno, ahí en realidad lo que tienen es un ciclo, por lo tanto, no es un árbol, y ahí tienen sos zurdo. Esta es la propiedad, esta es la definición de árbol, y una de las propiedades que se puede demostrar utilizando la definición de árbol y una construcción por inducción bastante sencilla, es que en un árbol, en G árbol, la cantidad de nodos es 1 mayor a la cantidad de vértices, a la cantidad de aristas. ¿Está bien? La lógica de esto también es bastante simple. La demostración se puede hacer por inducción. Esto lo pueden pensar con el hecho de que, bueno, la primera arista es la única que une dos nodos al grafo y cada arista extra que se ponga va a unir solamente un nodo extra al grafo. Por lo tanto, o a la componente conexa si la van construyendo, por lo tanto, como la primera arista toma dos nodos y todo el resto de las aristas toman uno, necesitan una arista menos que nodos, porque la primera toma dos y el resto va cada arista con un nodo, y bueno, pueden verlo así. ¿Está claro? Esa es una propiedad importante, si no me equivoco la demostraron en el teórico, si no, deberían. Y la demostración está tanto en el Grimaldi, como la pueden encontrar en internet, y bueno, perfecto, si está en la clase teórico, más fácil es esa y es importante, y la van a tener que usar. Entonces, con eso, bueno, la única otra definición que nos falta es un bosque. Es un grafo cuyas componentes conexas son árboles. Bueno, sí, también las hojas, podríamos llegar a eso. Las iba en realidad a definir cuando las necesitásemos, pero las primeras que tenemos de conceptos grandes son estos, ¿qué es un árbol? Una propiedad muy importante de los árboles, y bueno, los bosques son un grafo que consiste en muchos árboles. Bastante entendible. Ahí también pide Matías la de hoja, que íbamos a ver un poco más adelante. Una hoja es un nodo de un árbol que tiene grado 1. Tiene grado 1. Si no recuerdan, el grado de un nodo es la cantidad de aristas que tiene adyacentes. Por lo tanto, bueno, es evidente que si dibujamos algo así de esta forma,
las hojas de este árbol serían estos que están bien hacia afuera, ¿no? Estos que tienen una sola lista adyacente. Esas son sus hojas. ¿Bien? Eso va a ser la mayoría de las definiciones que vamos a ver. Luego vamos a entrar, cuando lo necesitemos, en los isomorfismos y los autocomplementarios, pero por el momento vamos con esta nomás. ¿No quedan dudas acá? Perfecto, es importante eso. Entonces, si no tenemos más dudas, arrancamos con los ejercicios. Muy bien. El ejercicio 1 les habla de determinar la cantidad de vértices y la cantidad de nodos, la cantidad de aristas y la cantidad de nodos dependiendo de el otro, digamos, aristas en función de nodos y nodos en función de aristas. Bastante sencillo, vamos a ir derecho al 2, que tiene algo que es el uso de la propiedad que mencionamos antes. El 1 lo pueden hacer con la propiedad que acabamos de ver y también teniendo en cuenta que la suma de los grados es 2 veces las aristas. Eso es la otra cosa importante que vamos a usar bastante. Pero por ahora vamos a ir al 2. El 2 nos dice un bosque de 7 árboles. Y nos afirma que tiene 40 aristas. ¿Está bien? Y con esta información nos piden hallar cuánto vale, bueno, cuántos nodos tiene, efectivamente. Que es cuál es el orden del grafo. ¿Alguna sugerencia de cómo hacerlo? Basta ya nos dice 47. Y bueno, y ahora el razonamiento de cómo vamos a llegar a un número así. Si f tiene n vértices y k árboles, tiene n menos k aristas. Muy bien, vamos a ver el razonamiento, ¿no? Vamos, en el ejercicio lo divide, lo nombra F1, o sea, F1, B1, E1, pero acá lo vamos a nombrar FBE, porque voy a usar B1 y E1 para otras cosas. Los 40 entre 7 árboles y luego sabés que tiene que sumar 1 por cada árbol. Vamos a ver un poco el detalle de cómo llegamos al número. Y ahora vemos bien. Lo voy a hacer de la forma, o sea, lo más formal posible, ¿no? Vamos a decir que el bosque F es la unión de los 6 árboles, de los 7 árboles, ¿no? Y vamos a llamarlo G1 a G7. G1 con sus vértices 1 y aristas 1, unión G2 con sus vértices 2 y aristas 2, y así hasta el último, ¿no? Que es unión G7, B7, E7. Como todos los grafos estos son disjuntos, es decir, no comparten aristas, no comparten vértices, no comparten nada, ¿qué es lo que podemos afirmar? Bueno, B, el conjunto de aristas de F, de nodos de F, va a ser igual a B1, unión B2, unión B7. Y luego tenemos que E va a ser igual a E1, unión E2, unión E7. Y en particular es importante que, sí, lo usa como el vértice del bosque, pero le cambié el nombre porque iba a usarlo para B1 y B7, o sea, lo vamos a nombrar como B y E por el momento. Cuidado con eso para evitar confusiones. Pero bueno, vemos que B es igual a la unión de los vértices de todos los árboles. Y lo mismo con E, es la unión de todas las aristas de cada árbol. En particular, como B sub I, intersección BJ, es igual a vacío para todo I distinto de J, de estos de acá, es decir, si tomo dos cualesquiera, como pertenecen a componentes conexas distintas, no tienen ningún vértice en común, tampoco tienen aristas en común. ¿Qué es lo que nos va a permitir decir eso? Bueno, nos permite decir que B, el cardenal de B es igual a el cardenal de B1 más el cardenal de B2 más el cardenal de B7. Y nos permite decir lo mismo con las E's, el cardenal del conjunto de aristas
es igual al cardenal de E1 más el cardenal de E2 más puntos suspensivos el cardenal de E7. Y este de acá sabemos que es 40. ¿Está bien? ¿Qué vamos a usar ahora? La propiedad que les comenté al inicio, que dice que para todo árbol el cardenal de B es igual al cardenal de E más 1. Y acá le voy a poner un sub i porque está claro cómo lo vamos a usar, ¿no? Vamos a usar esta propiedad para cada uno de los árboles. Entonces, juntando estas dos, lo que terminamos consiguiendo es, lo que vamos a hacer es sustituir el BI en cada uno de estos. Decimos que B es igual E1 más 1 más E2 más 1, puntos suspensivos, más E7 más 1. Si se fijan, nos apareció un más 1 por cada uno de los conjuntos de vértices distintos. ¿Está bien? Ese es el 7 que aparecía que ustedes mencionan. Y mientras tanto, agrupan todos los Es, E1, agrupan todos estos, el cardenal de E1 con el cardenal de E2, con el cardenal de E7, que saben que es 40. ¿Por qué? Porque lo tenían hecho por les había informado la letra que el total de aristas era 40. Y los 7 más 1 que aparecen porque cada uno de estos, de los vértices, cuando los escriben en esta igualdad, trae consigo un más 1 por la propiedad de los árboles. ¿Está bien? Entonces ahí, como decían correctamente, es 40 más el 7 los 7 que aparecen con cada uno de los unos. Entonces, un más y llegan a 47. No era necesario tan así, ¿no? Depende cómo elijas. 40 más 7. En sí, el razonamiento que estás haciendo para decir 40 más 7 es efectivamente este. Estás diciendo, tengo 7 árboles y cada árbol cumple la propiedad esta de acá. Por lo tanto, y bueno, la suma de todos los vértices va a ser la cantidad total de vértices y la suma de todas las aristas va a ser la cantidad total de aristas. Por lo tanto, sabes que tenés 40 y los 7 más 1 que te aparecen en cada árbol. Entonces, esa realidad, si se quiere, o sea, se va a poder demostrar esto con menos nivel de detalle, pero el razonamiento que se está haciendo termina siendo el mismo. Termina siendo esta suma de acá, que bueno, se ve que es 40 la cantidad de aristas y un 7 de cada árbol. Muy bien, entonces vamos a pasar a otro. De la parte B pueden usar un razonamiento muy parecido, pero bueno, lo que sucede es que les dan los vértices y las aristas y les piden, bueno, cuántos árboles determina y tienen que mirar la diferencia y hacer el mismo razonamiento según la cantidad de árboles y van a llegar rápidamente. ¿Cuántos árboles determina? Son 9. Va, sí, me parecía que eran 11, estaba bien, no. El 5 después va a estar de la mano con eso que dice, el 5 después podemos verlo, dice, demuestra la cantidad de componentes conexas que tiene un grafo con n vértices y m aristas es mayor o igual a n menos m. Es decir, la diferencia de vértices menos aristas es una cota inferior de la cantidad de componentes conexas.
Entonces, para los árboles, además de ser una cota inferior, para los bosques, además de ser una cota inferior, es, bueno, la cantidad exacta de cómo es esto, de componentes conexas. Entonces quiero hacer una pregunta a ustedes, ¿qué opinan del 3? El 3 les pregunta, ¿qué tipo de árboles tienen exactamente 2 hojas? Ni más ni menos, sino cuáles tienen 2 hojas y nada más. Tanto Nicolás como Basten dicen que son los caminos simples los que se escriben PSUN, y es correcto, ¿no? O sea, los árboles que tienen exactamente 2 hojas son los que están hechos de la siguiente manera. ¿No? ¿Y por qué? ¿Algún argumento? No tiene por qué ser totalmente desarrollado, pero algún razonamiento quiero escuchar. Del por qué los árboles del estilo PN, como este es P4 en particular, son los que tienen únicamente 2 hojas. Es correcto lo que dice Mateo, que dejan 2 vértices de grado 1, que son los que tienen... son los que tienen grado, o sea, son las hojas que la definición, está bien. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué no puede haber otro tipo de grafo que sea un árbol que tenga 2 hojas? Es decir, ¿por qué no puede haber otro tipo de árboles que tengan 2 hojas y nada más? Porque siempre que agregas un vértice, yo qué sé, si tenés grado 1 tienes una hoja, y si tenés grado 2 te tiene que dar un ciclo, entonces no es un árbol, ¿no? Ahí va más o menos, ¿no? Como estaban comentando también en el chat, todo árbol va a tener un camino maximal, ¿no? Que es algo que habían comentado. En este caso, en el caso de los PKs, es literalmente el grafo es el camino maximal. Pero ¿qué sucede? Para cualquier árbol que tiene un camino maximal, si ustedes quieren agregarle nodos, por ejemplo, pueden salir por acá o por cualquier otro lado, van a tener el camino maximal que tenían antes, que les va a definir 2 nodos de grado 1, que van a ser sus hojas, y van a tener por el otro camino, o sea, por el camino extra que definan, van a tener que tener más hojas. ¿Por qué? Porque por el otro camino van a tener que tener o sea, si por los nodos que agreguen de este lado, van a tener un camino de longitud máxima posible que arranque en cierto nodo. Es decir, por ejemplo, pueden calcular, bueno, cuál es la longitud máxima de un camino que arranque en este nodo. Sí o sí van a llegar desde acá hasta acá, pero en particular van a tener algo de grado 1, que va a ser su hoja. Entonces, exactamente como dicen, si le agregan más vértices, el número de hojas aumenta, sí o sí. En particular, otra demostración que pueden encontrar en internet si buscan va a ser cómo todos los árboles tienen por lo menos 2 hojas, todos, o más. Esa demostración viene de la mano de un camino de longitud máxima, y bueno, si asumen que ese es el camino de longitud máxima, se quieren chequear si los 2 nodos de grado 1 que pertenecen al camino pueden no ser de grado 1. Está en teórico también espectacular, no me acordaba si lo iban a dar, pero si tienen el camino de longitud máxima y suponen que los extremos no son de grado 1, van a encontrar el absurdo de que no es máximo o no es un árbol. Entonces, ven cómo todos los árboles tienen por lo menos 2 hojas, y en particular los PSUN son los únicos que tienen 2 hojas. Cualquier otro árbol tiene que tener más. Muy bien, con el 4 y con el 5 también, o habían visto que alguien pedía, no sé si quieren ver o cómo llevan con el 4 y con el 5. Capaz quieren hacer alguna pregunta en particular o semejante. Todo lo que dice muestre, pasa.
Bueno, vemos el 4 y también comento el 5. El 4 es como más, viene antes. Sí, el 4 se puede demostrar por absurdo. En realidad, los voy a ayudar. O sea, la idea que tenía para demostrar es por absurdo. Vamos a ver el 4. ¿Qué nos plantea? Nos plantea un grafo G. Primero que nada, el ejemplo dice de un árbol, de un grafo que no sea un árbol y que tenga un vértice más que el número de aristas. Si quieren, pueden hacer literalmente. No es un árbol porque es disconexo. Tiene 3 aristas, 4 vértices. Ya está. Fin de la discusión. No pasa nada. Es el ejemplo que pedía. O es un grafo que tiene un vértice más que aristas y no es un árbol. Perfecto. Vamos a otra cosa. Ahora la demostración nos dice: cualquier grafo que verifique las condiciones anteriores, es decir, un vértice más que aristas y no sea árbol, dice, no puede ser conexo. ¿Está bien? Entonces decimos G, B con E, no árbol. Le pongo tilde sistemáticamente. No árbol. Y que cumple que B es igual E más 1. ¿Está claro? Y nos pide demostrar de que probar es disconexo. Entonces, vamos a asumir, como podemos hacer, o sea, vamos a hacer una prueba por absurdo, asumimos que existe G, B, E, que no es un árbol. ¿Qué significa que no es un árbol? Vamos a decir que tiene un ciclo. ¿Por qué? Porque vamos a asumir, o sea, hay que probar que es disconexo, vamos a asumir que es conexo. Tiene un nodo más que aristas. Y para que no sea un árbol, pero sea conexo, la condición que tenemos que romper es que tenga un ciclo. Con un ciclo C. ¿Está bien? En realidad, perfectamente se puede tomar que tiene una cantidad desconocida de ciclos, es decir, pueden decir que tiene n ciclos. No perdemos generalidad asumiendo que tiene 1, porque lo que vamos a hacer ahora lo pueden repetir para la cantidad de ciclos que tenga. No pueden ser vértices aislados. ¿A qué te referís, Matías? Porque esto es un hecho que si un grafo no es un árbol y tiene esta relación entre vértices y nodos, es disconexo. El no árbol, es decir, si tenés por lo menos 2 nodos, o sea, no pueden ser vértices aislados porque la letra, estamos asumiendo que es conexo. Creo que te referís a eso. Nos piden probar que es disconexo. El absurdo está en que asumimos, bueno, es conexo. Y para que sea un árbol tiene que ser conexo y sin ciclos, por lo tanto, para que no sea un árbol, la condición que nos queda es que tenga un ciclo. Entonces vamos a asumir que tiene un ciclo C. Les contaba que pueden asumir que tienen n ciclos, no importa, porque los pasos que vamos a hacer ahora sirven para un ciclo o 40 ciclos, si así quieren. ¿Qué sucede? El grafo es conexo, es decir, llega a todos los vértices del grafo, a partir de las aristas. Hay un camino desde cualquier vértice hasta cualquier otro vértice. Sea E1 una arista de C. C siendo el ciclo. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer con esa arista? La vamos a sacar del grafo. Consideramos el grafo G menos E1. ¿Bien? Le sacamos la lista que habíamos visto antes, no nos interesa, o si no, en realidad la notación correcta, esto es para sacarle vértices, para sacarle aristas, tienen que verlo como G',
B, E menos E1. Ahí va. ¿Por qué suponemos que tiene un ciclo, Pablo? La hipótesis nos dice un grafo no árbol, ¿está bien? Y nos pide probar que es disconexo. Nosotros asumimos que es conexo por absurdo, y para que no sea un árbol, la condición que queda es que tenga un ciclo, porque los árboles son conexos sin ciclos. Entonces, conexo que estamos asumiendo, que es lo que queremos probar, que no es, y necesitamos asumir que tenga un ciclo para que no sea árbol. Entonces, ahora consideramos el mismo grafo, pero sin la arista. Y le decimos, cualquier camino desde A hasta B, o sea, cualquier camino que fuese desde A hasta B, que pasara por E1, ¿qué va a hacer ahora? ¿Está bien? Recuerden que como era conexo, desde cualquier nodo teníamos un camino hasta cualquier otro nodo. Ahora lo que hicimos fue sacarle una de las aristas. ¿Qué tenemos que hacer con todos los caminos que pasaran, que fuesen desde un nodo a otro y usar la arista que acabamos de sacar? Tenemos que, para que siga siendo conexo, o es lo que es en realidad lo que estamos intentando ver, tenemos que encontrarles un camino de repuesto, por así decirle. ¿Está bien? Entonces, como ejemplo, que esto lo voy a borrar rápidamente, tenemos un grafo así. ¿Está bien? Teníamos un grafo así, y esta sería nuestra E1. Si nosotros borramos E1, ahora hay que encontrarles un camino sustituto. Y como bien dice Daniel, ¿qué es lo que vamos a usar? El otro lado del ciclo. Antes los nodos, es decir, los caminos, iban por E1, es decir, iban por acá. Cualquier camino que usara la arista E1 va a recorrer ahora la otra parte de C. Recorre ahora la otra parte de C. Otra parte de C. ¿Está bien? Entonces, exacto. Por eso es importante que E1 de la lista que estamos sacando es la del ciclo. No es cualquiera. Es una lista que pertenece al ciclo porque, bueno, si sacábamos una lista de la punta no nos servía para ir hasta el otro lado. Entonces, ahora con esto. Quiero que alguien se anime a decirme a qué llegamos acá. Lo que hicimos fue, teníamos nuestro grafo, detectamos el ciclo, le sacamos una lista del ciclo y a cualquier camino de un nodo a otro que usase esa lista, ahora le decimos, bueno, tenés un nuevo camino que es yendo por el otro lado del ciclo. Y exacto, como nos dice Bruno, ¿qué es lo que tenemos ahora? Bueno, tenemos un árbol, ¿por qué? Porque desarmamos el único ciclo que quedaba, mantenemos el hecho de que sea conexo. ¿Por qué? Porque cualquier camino que necesitase de esa lista, la mandamos por otro lado. ¿Está bien? Entonces, los caminos que habían desde A hasta B, para cualquier par de nodos, si usaban la lista que sacamos, ya los arreglamos, les dimos un camino alternativo, y si no la usaban, siguen existiendo perfectamente. Entonces, G' de E menos C, 1, es árbol con tengo que decir B igual a E menos C. Y acá está el absurdo, que estoy escribiendo chiquito acá, absurdo. Y ese va a ser nuestro absurdo. Tenemos un camino, o sea, tenemos un árbol que no cumple que cumple que la cantidad de nodos es igual a la cantidad de aristas. Concluimos que el camino de A hasta B de un árbol es único, ¿no?
Eso es un hecho, no lo estamos usando acá, pero sí, en un árbol los caminos de un nodo A hasta B es eso. Vamos de nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? O sea, primero, ¿cuál fue nuestra suposición? Fue acá, asumimos conexo. Esa es la suposición, es decir, cuando llegamos a algo absurdo, lo que está sucediendo es que en realidad es disconexo. Tenemos nuestro grafo que tiene B, es decir, tiene n nodos, si quieren, y n más 1 nodos y n aristas, o lo pueden ver como n nodos y n menos 1 aristas. Y asumimos que tiene un ciclo C, uno solo, en particular puede tener todo lo que quiera. ¿Y qué es lo que pasa? Si tienen muchos ciclos, pueden hacer esto de sacar la lista para todos los ciclos y van a estar bien. Exacto, si toman n ciclos, esta parte de acá de sacarle la lista, bueno, lo tienen que hacer una vez para cada ciclo. Lo pueden hacer con una sola y quedan bien. Entonces, ¿qué hacen? Detectamos el ciclo y una lista en particular del ciclo y la sacamos. Entonces nos estamos acercando a hacer un árbol realmente. ¿Y qué pasa? Los caminos que podamos haber roto desde un nodo hasta otro, porque sacamos una lista, es decir, al sacar una lista capaz que ya no tenemos el camino que teníamos antes. Pero lo que hacemos es les encontramos un sustituto a esos caminos. Decimos, bueno, perfectamente el camino que pasaba por E1, la lista que sacamos, ahora lo podemos hacer recorrer la otra parte del ciclo. En este caso de acá, un camino que incluyera E1 en este sentido, ahora lo que va a hacer es ir por abajo de ese triángulo y va a seguir existiendo un camino entre cualquier par de nodos. Por lo tanto, sigue siendo conexo. Si tomamos un ciclo, luego de esto lo que sucedió es que eliminamos todos los ciclos. Entonces, como eliminamos el último ciclo que nos quedaba y le sacamos una lista y sigue siendo conexo, ¿qué pasa? Tenemos un árbol, porque dijimos que es conexo y sin ciclos, que cumple que tiene igual cantidad de vértices que de aristas. Y ahí está el absurdo. Tenemos un árbol que tiene igual cantidad de vértices que de aristas. ¿Está bien? Fíjense todo acá con esta parte de acá. Yo no entiendo eso. ¿Por qué decís que tienen la misma cantidad de vértices que aristas? Porque originalmente teníamos esto, ¿no? El Sí. grafo original tenía un nodo más que aristas, por hipótesis. Sí. Ahora lo que hicimos fue sacarle una arista. ¿Está bien? Sí. Entonces, si le sacamos una lista, sería el equivalente acá a sacar el más 1. O poner E menos 1 más 1, si quieren. Ahí va. Entonces, esta igualdad pasa a ser B es igual a, termina siendo igual a E. ¿Quedaría B igual a E? Sí, el tema es, acá, la cantidad de nodos. Sí, también, perdón. Sería B igual E. No, claro, porque este es un árbol, o sea, esto sería un árbol que tiene en su cantidad de aristas E menos E1, B. O sea, si quieren, el tema es E menos E1 es igual a E menos 1. No, claro, entonces acá me faltaba el más 1. E menos E1 es igual E menos 1. Entonces, si ponemos el más 1 acá, tenemos B es igual E. No, sí. B es igual a E, y tenemos el árbol, B igual a E. Sí, o sea, teniendo esto, acá abajo nos quedaba B igual a E. Sacás uno, no importa cuál, sí o sí tenés que anotar que sacaste esa E1, E más 1 menos 1, sería
Sí, ahí va, sería B más 1 menos 1 y termina con B igual E. Exactamente, o sea, al ser árbol, la cantidad de nodos tiene que ser aristas más 1. La cantidad de nodos es igual a aristas más 1, y en este caso le damos a cada uno, entonces tenemos B igual E. ¿Ok? En particular lo que encuentran es que llegan al absurdo de que tienen un árbol con una relación equivocada de aristas a nodos. Claro, porque vos llegas a algo que es conexo y acíclico, entonces por eso es un árbol. Pero Sí, la cantidad de aristas coso no te cumple el teorema ese. exacto. Ahí va. Una definición de árbol, porque le desarmamos el ciclo y es conexo por nuestra hipótesis del absurdo. Pero ¿qué pasa? La cantidad de nodos aristas que tiene, la relación nodos aristas que tiene, está mal. Ok. Por lo que no puede ser un árbol. ¿Alguna duda más? Bien, bien, bien. El tema es que no necesariamente un vértice tiene que quedar suelto. Puede quedar suelto una componente conexa entera. ¿Está bien? Es decir, si el número de componentes conexas no es 1, no va a ser o sea, no es conexo. Si el número para que sea conexo, necesariamente, bueno, el número de componentes conexas es 1. En el árbol también, ¿qué? Profe, ¿se escucha? Se escucha, sí. O sea, mi pregunta es, ¿no se supone que un árbol es conexo cuando tiene todos los vértices unidos por aristas? Un árbol es conexo. Ya de por sí, por Por naturaleza, la ponele. definición de árbol. Un árbol es un grafo conexo y acíclico. Bueno, y si yo tengo uno de esos vértices del árbol suelto, o sea, que no está conectado con los demás, No es yo un ahí no... árbol. Ah, está, pero no se puede demostrar esto demostrando eso, que tenemos un vértice suelto o no. Podrías podrías hacer la demostración, pero lo primero que te digo es cuidado, porque puede ser que no tengas un vértice suelto, puede ser que tengas 40 vértices unidos en un lado y 20 vértices unidos en el otro. Es decir, Ah, está, bien. algo así. eh, por ejemplo, tenés dos componentes conexas, pero déjame ver cuántos no dibujé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Necesito una más. ¿No? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos. Perfecto. Este está en las hipótesis del trabajo, ¿no? Tenemos 7 nodos y 6 aristas. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? No hay ningún vértice suelto. Son dos componentes conexas distintas. Si sacas un vértice del medio de un árbol, podés formar una cantidad. Sí, pero es un grafo solo. ¿Está bien? Son dos árboles, pero es un grafo solo, que está en las hipótesis que nos pedía el ejercicio. Sí, el práctico es medio largo, pero el tema es, ahora que empiezan grafos, hay ejercicios que capaz ocupan un espacio un poco más grande por el dibujo de los grafos. Sacando un vértice, Kevin, sacando un vértice del medio de un árbol suelto, ¿forma dos árboles? No, puede formar muchos árboles. No, en este caso, este de acá abajo no es un árbol. Pero el tema es, esto está en las hipótesis del ejercicio. Lo que pasa es, la relación B igual E más 1, esta relación
Si el árbol es conexo y tiene esta relación, si el grafo es conexo y tiene esta relación, es acíclico. ¿Está bien? Esto es un hecho. ¿Y qué es lo que pasa? Al ser disconexo y no cumplir esta relación, tiene que tener un ciclo. Es decir, para que se cumpla esta relación y sea disconexo, es necesario poner un ciclo, porque poniendo ciclos se tienen aristas que no suman vértices cuando se las colocan. En cambio, si lo de abajo fuese un árbol también, es decir, si tuviésemos frente a un bosque, nunca pueden llegar a esta relación, como ustedes lo dijeron en el ejercicio 2. Al tener un bosque, la relación esta sigue existiendo, pero con otro número, la cantidad de árboles del bosque. Entonces, para poder tener esta relación, no puede ser un bosque, porque alguna de sus componentes conexas no puede ser un árbol. Necesariamente, si los separás, ¿son árboles los restantes? Pregunta Kevin. Sí, es decir, creo que no están. Claudio no consideró los grafos sueltos como árboles, ¿no? ¿O sí? Creo que no los consideró al final. Un nodo suelto no es un árbol, bajo la definición que estamos trabajando, ¿o sí? Exacto, no es. Bueno, ese es el caso en el que lo que separás no son árboles, pero en todo el resto de los casos sí. Porque fíjate lo siguiente. Hagamos algo así. Por poner un ejemplo, ¿no? Bastantes nodos. Supongamos que sacamos este vértice, ¿no? Está dibujado de tal forma de que no queden nodos sueltos para que sean todos sí o sí árboles. ¿Qué pasa? Sabemos que no hay ciclos en todo el grafo. Si sacamos un nodo, no pueden formarse ciclos. ¿Está bien? No pueden agregarse un ciclo cuando sacamos un grafo. Y cada uno de estos es conexo porque, bueno, antes, cuando aún existía este nodo, desde cualquiera de estos se llegaba hasta cualquiera de estos. Ahora que no está, se sigue llegando a los de una componente conexa. ¿Está bien? Exacto. Ambos cumplen la propiedad de no ser cíclicos y ambos son conexos porque tienen caminos desde A hasta B para cualquiera de sus nodos de los que quedan en sus componentes conexas. Perdón. Lo que faltaba acá era, teníamos bien, anoten los que están escribiendo en el cuaderno, habíamos llegado a esto, ¿no? Pero por la hipótesis que estaba escrita acá arriba, teníamos que esto era igual a E más 1. Si quieren, de ahí saquen el absurdo. Acá teníamos escrito la hipótesis, B era igual a E más 1, y abajo habíamos llegado a que P era igual a E. Si quieren, anoten eso, y ahí tienen una contradicción mucho más clara. Más allá de la que, bueno, se consigue un árbol con la cantidad errónea, bueno, si escriben esto, es clarísima la contradicción, tienen 1 igual a 0. Que esto era parte, esta igualdad era parte de la hipótesis, y esta igualdad fue a la que llegamos. Anótense eso, así les queda aún más claro. Sí. Si se tiene n ciclos, o sea, si se tiene n ciclos, o sea, capaz más adelante un poco, lo que vas a tener acá es, esto es con n ciclos. Y en realidad, bueno, la desigualdad sigue siendo obvia. Sí, es posible eliminar todos los ciclos. O sea, el argumento que hicimos de detectar un ciclo, sacarle una lista,
lo tenés que seguir haciendo. O sea, lo haces para todos los ciclos que haya. ¿Cómo sabés que eliminás todos los ciclos? Bueno, tarde o temprano tienen que no quedar ciclos porque, es decir, la cantidad de aristas es finita. ¿Está bien? Teniendo cantidad finita de aristas, sin tarde o temprano, tipo, si sacás aristas, tarde o temprano, o te quedás o sin grafo o sin ciclos. Pero necesariamente, si vos tenés un grafo de una arista, o en realidad de dos aristas, que es el caso más extremo, no te podés quedar sin... O sea, si tenés un grafo de dos aristas y tres nodos, no tenés ciclos. Exacto, eliminas uno, decís, bueno, ¿hay ciclos? Si hay ciclos, buscas otro ciclo y eliminás otra lista. Si no hay más ciclos, haces este argumento. Bueno, ya vamos como a la mitad, así que empezamos a hablar un poco de isomorfismos porque es un tema medio raro y cuando demos homomorfismos, si es que los damos, ahí es peor. Entonces, ahora vamos a ver qué es un isomorfismo. Vamos a decir que dos grafos son isomorfos y otro grafo, vamos a llamarlo F, U, A, son isomorfos si, y solamente si, existe una función F que va de B en U, biyectiva, que cumple que para B perteneciente a B, U perteneciente a U, F de B es igual a F de U, perdón, F de B es igual a U, sí, solamente sí, para toda arista, para toda E perteneciente, para todo BU, no, BU no es el mejor caso, BW, W y B perteneciente a B, F de B es igual a U, si para toda BW perteneciente a E, es decir, para toda lista que incluye a B, se cumple que F de B, es decir, U, en realidad lo mejor es poner F de B acá. ¿Está bien? ¿Qué estamos diciendo? Dos grafos son isomorfos si existe una función, y acá me falta pertenece a F. Pertenece a F. Decimos, dos grafos son isomorfos si existe una función biyectiva que a cada nodo de B le asigna un nodo de U. Gracias, esto es A. A cada nodo de B asigna un nodo de U que ¿qué cumple? Bueno, si transformamos B a U, entonces todas las aristas que están en E tienen que tener a su transformadas en A. ¿Está bien? Entonces decimos básicamente que se queda con esta segunda parte que es más importante. Si BW pertenece a E, entonces F de B, F de W pertenece a A. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo hay un mapeo de aristas de un nodo a otro donde en verdad son el mismo grafo. La forma de verlo es, estamos moviendo nodos de lugar. ¿Está bien? Vamos a poner un ejemplo. Suponemos el siguiente grafo. Y este otro grafo, vamos a ponerle A, B, C, D. Y el siguiente grafo, que vamos a hacer estos mismos 4 nodos.
1, 2, perdón, vamos a hacerlo en el mismo orden por lo menos. 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Entonces, en este caso la función va a tener que ser algo que vaya desde A, B, C, D a 1, 2, 3, 4. Y una forma de asignarlo sería la siguiente. F de A, fíjense, A que tiene es un nodo de grado 1. Por lo tanto, no podría ser nunca, o sea, como tiene una sola arista adyacente, nunca podría ser algo como el 2 y el 3. El 2 y el 3 tiene dos aristas adyacentes. No tiene sentido. Por lo tanto, F de A puede ser 1. F de B va a poder ser 3. F de C va a poder ser 2. Y F de D puede ser 4. ¿Está claro? No es exactamente una transformación, digamos, como las funciones que conocen antes que dicen de 6 ahora, o sea, 6 más x más 3, por ejemplo. No, o sea, no es el caso. Simplemente es un mapeo de esta forma, ¿no? A uno le asigno otro. Y fíjense que en realidad este grafo y este grafo son el mismo realmente. ¿Qué es lo que pasa? El A y el D los cambiamos de lugar. Si ustedes mueven el A y el D de un lado para otro, terminan teniendo el mismo grafo, salvo que queda cruzado. ¿Queda claro cómo son isomorfos y cómo funciona un isomorfismo? Ese es el tema. F de A puede ser 4 o puede ser 1. En este caso no va a cambiar. Pero lo que sí va a cambiar es que, bueno, si F de A es 4, o sea, si F de A es 4, entonces F de B tiene que ser 2. Y acá le pusimos 3. Exacto. Estos dos grafos también son isomorfos a P4. ¿Qué diferencia hay entre morfismo e isomorfismo? Morfismo de grafos. No recuerdo la mención de morfismo de grafos. O sea, hay dos morfismos. O sea, un morfo es un cambio, ¿no? Vamos a marear dos, creo. Va a manejar dos o uno. Un isomorfismo y capaz es un homomorfismo. Que eso no sé si lo van a ver ni siquiera. Pero los homomorfismos son como estos, pero ignoran los nodos. Mucho mejor. Sí, creo que van a trabajar solo con isomorfismos. O sea, el morfismo, como les mencioné, es un cambio, ¿no? Y bueno, entonces, morfismo sería una función que va de B a U, y bueno, el isomorfismo es el iso viene de mantener. Entonces, como dice, ¿quién decía? Lourdes, o sea, el isomorfismo debe venir de la parte biyectiva de la función que asigna de uno a otro. Por eso, iso es mantiene algo, morfismo es cambiar. ¿Qué es lo que mantiene? Bueno, todo. Es el mismo grafo, salvo que ha cambiado de lugar. Lo que cambia es la imagen, si se quiere. Exactamente. En criollo, como dice Mateo, es un distinto grafo, son el mismo grafo dibujado distinto. Mantienen las conexiones y todo. Prácticamente no, Kevin, es precisamente mover los nodos. Si vos ponés en GeoGebra uno y el otro y movés los nodos del lugar, vas a ver que es lo mismo. Lo único que haces es cambiar estos nodos de lugar. ¿Está bien? Ustedes tienen que pensar que un isomorfismo es dibujarlo distinto. Entonces, el cambio de etiqueta es el isomorfismo, es decir, vos tenés que asignar, bueno, a cuáles de estos, qué nombre les tengo que poner para que se parezcan a estos y cambiarlo de lugar. En el ejercicio 7, ojo que el recubridor es de K33, no 2,3, Bastián. El K33 tiene 6 vértices, efectivamente, y entonces por eso te da.
Y ahora, bueno, ahí ahora vamos a entender un poco qué es a menos isomorfismos. Nos pide, encuentre todos los árboles con 6 vértices, esto es para el 7, todos los árboles con 6 vértices a menos isomorfismos, y nos pregunta después cuáles de estos son recubridores de K33. ¿Qué significa a menos isomorfismo? A menos isomorfismos. Esto no lo necesito ahora que pienso. Significa lo siguiente. Si nosotros tenemos dos grafos que son isomorfos, los consideramos como el mismo y no nos hacemos drama. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a escribir algunos. Vamos a empezar 6 vértices, dice. Sí, 6 vértices, perfecto. 4, 5. Y vamos a poner este árbol, ¿está bien? Eso que les comenta que dice a menos isomorfismos es para que no cuenten este grafo como uno distinto a este grafo. Fíjense que estos dos grafos son exactamente lo mismo. En particular, este es este de acá rotado 180 grados. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que le comenta a menos isomorfismo. Les está diciendo, no cuenten estos dos como distintos. Son exactamente el mismo grafo. En cuanto a lo que es estudio de topología, por ejemplo, las cosas isomórficas son exactamente lo mismo. Y a nadie no es interesante estudiar dos cosas que son lo mismo por separado, sino que son lo mismo. Se aplican las mismas propiedades, van a tener mismo número de coloración, van a tener mismo cantidad de vértices con ciertos grados, misma cantidad de aristas. Los isomorfos son lo mismo. Sí, porque a fin de cuentas no hay ninguna propiedad que tenga este grafo que no tenga este. Bueno, entonces les pide encontrar todos los árboles de 6 vértices. Ahí es cuestión de refrescarse un poco y pensar. Voy a dibujar algunos más. En particular, uno interesante va a ser este. Fíjense que estos dos sí son distintos. Estos dos no son isomorfos. ¿Algunos no ven por qué no son isomorfos estos dos? Es importante que ver esto. Muy bien. Entonces, ubicación de los vértices, camino más largo, hay varias sugerencias que estamos diciendo, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que razonen lo siguiente. Vamos a decir que el grado de un nodo B es igual a n. Y ahora sea f, sea f isomorfismo. Y ahora les voy a preguntar cuánto vale el grado de f de B. Muy bien, ahí lo dice Bruno y lo está diciendo también otro. Perfecto. Van a ser iguales. El grado de B con el grado de f de B. Recordamos la definición que dice, bueno, si B tiene una lista, f de B tiene que tener esa misma lista aplicada, o sea, aplicada a f. Entonces, bajo ese razonamiento, el grado va a ser el mismo. Grado de B es igual a grado de f de B. A la hora de ver isomorfismos, si no son o si son isomorfismos, los grados los van a ayudar bastante. Fíjense qué es lo que pasa. Acá tenemos el nodo, este es el único nodo de grado 3. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Necesariamente, este nodo, vamos a ponerle otra fondo distinta, vamos a ponerle, este nodo es de grado 3. Necesariamente este nodo tiene que ir asignado a este nodo. ¿No? No le queda otra. ¿Qué tanto más vamos a dar? O sea, quedan 2 prácticos, posiblemente uno solo si no llegamos a coloración. Queda tu criterio. Otra cuaderna no, pero hojas sueltas sí. ¿A qué nos referimos cuando decimos f de b? F es una transformación, ¿está bien?
lo que está haciendo está llevando de un grafo a otro. En este caso, f es simplemente la función, el otro grafo no lo dibujé directamente. Pero bueno, como les comentaba, este nodo tiene grado 3 y es el único de grado 3. ¿Está bien? ¿Y qué sucede? En este otro grafo hay un único nodo de grado 3. Para que se pueda preservar el grado cuando se lo transforman, necesariamente a este nodo se le asigna este nodo. No hay duda de eso, hasta ahí, perfecto. De eso no puede quedar duda. Perfecto, bien, bien. Está. Entonces, ¿qué sucede? A los adyacentes también les tienen que mantener el grado. Este de acá tiene grado 1. ¿Y qué pasa? Tiene que, o sea, este también tiene grado 1 y este tiene grado 2. Y hay que asignárselos a los adyacentes del 3 en este mismo grafo. Pero ¿qué pasa? En este grafo tenemos 3 nodos de grado 2 para elegir como candidatos de las imágenes de este que es de grado 1, grado 1 y grado 2. ¿Está bien? Entonces, no pueden nunca mantener el grado de los adyacentes. Este es grado 1, gracias. Pero fíjense, los adyacentes de este tienen grado 2, 2 y 1. Mientras tanto, en este, los adyacentes tienen grado 1, 1 y 2. Por lo tanto, los adyacentes de este nodo, nunca pueden ser bien mapeados a los adyacentes de este nodo. Exacto, no puede ser isomorfo. O sea, no se habla de poder ser isomorfos, se dice no son isomorfos. El grado de cada vértice no puede cambiar. El orden del grafo, o sea, obviamente no cambia. El grado del grafo, es decir, el grado del grafo te refiere al máximo, al nodo de mayor grado. Si el nodo de mayor grado, en realidad, como todos los grados se mantienen, claramente no va a cambiar. Pero ven eso, esto es lo importante. Los adyacentes del nodo de orden 3, de grado 3, tienen que ser 1, 1 y 2, y acá no pueden asignarlos porque tienen 2, 2 y 1. De esa forma ven que no son isomorfos. Muy bien, entonces. Exacto. Es decir, la primera forma de darse cuenta de si no son isomorfos es si tienen o sea, si en este tienen un nodo de grado 4 y en este no, ya está. Tienen un grado de orden distinto, tienen vértices de grados distintos, no pueden asignarse. Y después, lo otro que tienen que ver es, para los grados que son fácilmente, para los nodos que son fácilmente distinguibles, bueno, fíjense en sus vecinos. También se puede tomar por los movimientos que tenés que hacer para llegar desde un vértice a otro respecto a sus transformados, ¿no? Ahora mismo no te sé decir si mantenés caminos. O sea, tendría sentido, o sea, debes mantener caminos, sí. Pero muchas veces hay más de un isomorfismo que te llevan al mismo grafo. Entonces, sí, deben mantenerse. Vos decís, también se puede tomar por los movimientos que tiene que hacer para llegar de un vértice a otro respecto a sus transformados. Sí, debe ser suficiente como prueba. Pero el tema es que ahí no tendrías que probar con todos los transformados, porque dos grafos son isomorfos si existe un isomorfismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si vos lo que querés ver es que los movimientos que tienen que hacer para llegar de un vértice a otro, o sea, respecto a sus transformados, son distintos, tendrías como que probar con todas las transformaciones. Porque vos tenés que ver que ninguna te satisface el isomorfismo. O sea, funciona, es una prueba válida. No sé si no es un poco más complicado. Y Lucía, vos preguntaste que a vos te dieron 6. Te diría que son 7. Te los hago un poco, o sea, los hago medio rápido, así seguimos.
Pero luego tenemos P6, tenemos una estrellita, ahí van estos, luego tenemos ese, tenemos este. Ah, no, sí, son 6, había uno que estaba contando 2 veces, perfecto, sí, claro. Porque esa en realidad termina siendo isomorfa del otro, ¿sí? También son estos. Por ejemplo, fíjense, este tiene dos nodos de orden 3, no se puede... Está. Sí, El PN lo puedes tener también, ¿no? P6. Ah, perdón, no le había visto. No, tranquilo. En el 9... Ay, vale. No, o sea, el 9 no es... Bueno, capaz que para la parte B sí conviene mirar los complementarios. Pero para el 9A no es tan fácil. ¿No puedes agregar otro más al tercer dibujo? No sé a cuál querés. Otra lista arriba. Es decir, la cantidad de listas, o sea, ya está fija la cantidad de nodos. No podemos agregar nada. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Yo me estoy refiriendo en el dibujo ese, si te fijas en la segunda fila, el tercero que tenés en la tercera columna, que tiene como esas dos patas que son hasta arriba. Sí. ¿Podría agregar, por ejemplo, otro más arriba? Por ejemplo, que me queden dos patas para arriba. ¿Vos decís así? Sí, creo que sí, sacando uno. ¿Sí? ¿Es posible eso? ¿Qué es lo que pasa? Mirá, es posible, pero es isomorfo a otro de los que ya tenemos. Voy a hacer así, te voy a rotar este para acá y tenés este grafo. Ahí. Y ahora rotamos este para acá, 90 grados, y tenés... uno más me faltó. Ahí tenés 3, 2, y uno para acá. Y este es este. Porque fíjate que si vos tenés, o sea, está claro que lo vemos como que están, bueno, paraditos o acostados o cómo están uno en relación al otro. Si nosotros tenemos, digamos, una lista perpendicular a uno de los extremos, es lo mismo que esté acostada. Entonces lo que hacemos es acostamos esta lista y luego vamos a acostar todos estos dos aristas y en realidad lo que tenemos es una lista larga y uno que sale. Hay que tener cuidado con los isomorfismos por esto. Cosas que a veces parecen distintas son exactamente iguales. Hay una fórmula que diga la cantidad de isomorfismos. El tema de los isomorfismos es que como vienen a partir de la forma en la que están dibujados, se puede asegurar que es infinito. O sea, perfectamente, o sea, fíjate que él lo dibujó así y yo te puedo decir, bueno, uno con 45 grados en vez de 90, y tenés que tener cuidado porque ya de nuevo está frente a un caso de un isomorfismo. O sea, no hay cuentas de cuántos grafos isomorfos hay porque hay infinitos. Árboles no isomorfos no es un problema abierto, si no me equivoco. Sí, o sea, acá ya llegamos al número final. Son estos 6. Sí, todo con árboles es exponencial. Lo van a ver, hay que probar. Con 7 ya son un montón, sí. Si quieren les comento un poco de lo que se viene más adelante. Problemas de este tipo, es decir, lo que pasa con los grafos es que operar grafos es algo que crece de forma exponencial. Si ustedes tienen un vértice más, van a tener una cantidad exponencial más de pruebas para hacer. Y esos son problemas que se llaman NP,
que son los tiempos que son problemas que no se pueden resolver de forma polinomial, pero se pueden chequear de forma polinomial. En este caso, o sea, se chequea fácilmente que todos estos son grafos de 6, árboles de 6, pero o sea, le va a llevar un tiempo exponencial chequear cuántos hay realmente. Entonces, bueno, eso lo van a ver en lógica, que hablan, no, en lógica no, en programación 3 lo van a ver, que hablan de problemas NP, IP y reducciones y semejante. Bueno, después el 8 les comento un poco de, bueno, si quieren ver recubridores de K33, lo que pueden hacer es fijarse cómo van alternando, ¿no? Digamos, si ustedes recuerdan que K33 es el bipartito, unido de esta forma. Este nodo quedó lleno porque fue el primero. No es especial en ninguna forma. Pueden verlo de la siguiente forma, ¿no? Este es el lado izquierdo, este es el lado derecho, y pueden ir alternando, ¿no? Este es izquierdo, como pasa por una lista, este tiene que ser derecho. Este tiene que ser izquierdo, este tiene que ser izquierdo, este tiene que ser derecho y este tiene que ser derecho. Y bueno, en este caso tienen 3 izquierdos, 3 derechos, tienen un isomorfismo válido. O sea, es isomorfo acá 3, no es isomorfo acá 3 en particular, es un subgrafo recubridor de K33. Y también es árbol. Árbol recubridor. Pueden hacer este mismo procedimiento de ir alternando izquierda, derecha con todos los otros. Por ejemplo, en este es obvio que no van a poder porque tienen una izquierda y 4 y 5 derechas, o viceversa. Buscamos cuáles de estos son árboles recubridores de K33, ¿no? Este es K33, todos los de la izquierda unidos con todos los de la derecha, y todos los de la derecha unidos con todos los de la izquierda, pero no entre sí. ¿Qué es lo que pasa? Esto es bipartito, y saben que, sí o sí, déjame pensar cómo decirlo. O sea, luego de atravesar una arista, cambian de componente conexa, ¿está bien? Arrancan en esta componente y si pasan por una arista, quedan en esta otra componente conexa, y bueno, no es conexa, es la otra componente bipartito, y luego, a medida que pasan por aristas, cambian, ¿no? Buscando el árbol recubridor, lo que están haciendo es pensando, bueno, ¿qué aristas borro para quedarme con un árbol? Por ejemplo, pueden hacer lo siguiente, pueden decir que el árbol recubridor es este, ¿no? Fíjense que todas estas aristas existen en el grafo original. Toda la forma de poder atribuir, no necesariamente los grados, porque, o sea, los grados de todos estos árboles de acá son 3. O sea, todos los nodos tienen grado 3. Ahí va, como bien dice Mateo, estoy con decirle Martín hoy, este es un árbol recubridor. ¿Por qué? Bueno, estos son los mismos nodos y todas estas aristas pertenecen a K33. ¿Está bien? Y en particular, esto es isomorfo a P6. Por lo tanto, P6 es un árbol recubridor de K33. Porque podés quedarte con este árbol recubridor y bueno, es isomorfo. Pueden hacer el mismo razonamiento, por ejemplo, con este, ¿no? Vamos a agarrar otro color. Voy a empezar desde acá y voy a ir hacia allá, ¿no? Fíjense que puse que el primero es de la izquierda, entonces ponemos uno de la izquierda y tiene una lista que lo une a uno de la derecha. Este de la derecha le salen 2 aristas. En particular, sale una para acá y otra más a la derecha. Y a este, o sea, este es, vamos a poner el número para que no maree demasiado. Este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos 1,
2, 3, 4, ahí va, 5 y 6. ¿Está claro? Fíjense cómo estos dos son isomorfos. Están escritos de una forma distinta, no más. Pero en verdad esto es un árbol recubierto de acá. Están todos los vértices y todas las aristas que están viendo pertenecen realmente al grafo original. Porque todas las aristas salen de la izquierda y van a la derecha, o salen de la derecha y van a la izquierda. Nunca se cruzan nunca se juntan en la misma parte del bipartito. Una consulta. Adelante. ¿Es posible de que si nosotros tenemos determinados vértices y yo hago una disposición, o sea, sin importar cuál vértice es cuál, yo hago una disposición de los grados en esos vértices? Todos los grados los isomorfos van a ir por cómo haya distribuido los grados, ¿no? Sí. Entonces, para ver la cantidad de isomorfos que hay, como ahí tienes siempre 10, o sea, siempre tienes 10 grados distribuidos en esos. Si elegimos cómo distribuir esos 10 grados en 6 vértices, en los cuales cada uno menos tenga 1, podríamos encontrar todos los isomorfos, ¿no? Asegurando que cada uno fuera un árbol. Déjame pensar. O sea, el tema de los isomorfismos, o sea, ¿estás hablando de contar isomorfos? Un intento. O sea, ¿o estás hablando de contar árboles distintos a menos isomorfismos? O sea, encontrar todos los posibles isomorfos y después descartar cuáles son árboles y cuáles no. Por El ejemplo, tema es que P6... isomorfos son, o sea, cualquier cosa es isomorfo. Digamos, este grafo es isomorfo a este. O sea, y a veces pueden decir, pero eso es recontra obvio, pero bueno, cuando tienen árboles distintos, bueno, son distintos porque se ven distintos, o sea, al tener grafos distintos, no importa qué tan parecidos sean, si son distintos porque tienen distinto nombre, puede haber o no un isomorfismo. Por lo tanto, exacto, puedes poner diferentes árboles, ángulos, ese es el tema. Cualquier diferencia, o ninguna si se quiere, presenta un isomorfismo. Porque un isomorfismo es entre dos grafos en particular. Entonces, si yo te cambio los grafos, te pongo otro grafo distinto, hay un isomorfismo distinto, aunque capaz los grafos hubiesen sido iguales. Porque, claro, ese es el tema. La función f, el isomorfismo, se define del conjunto de vértices de un grafo a otro. Es medio complicado de ver, pero ese es el tema. Los cambios así son isomorfismos. Por eso, pero solamente hay una clasificación, un grupo, digamos así, de grafos isomorfos, los cuales tienen una determinada distribución en los vértices. Por ejemplo, en el caso donde te ves numerado los vértices con color rojo y tienes el grafo en azul, Sí, ahí tienes una distribución de los grados. sí, Por ejemplo, tenés ahí grado 1, 1, 1 y 2 con grado 3. exacto. Entonces, todos los isomorfos van a tener la misma distribución de los grados. Mi pregunta es, ¿hay algún grafo el cual no sea isomorfo a él que tenga la misma distribución de los grados? O sea, no quiero contar la cantidad de isomorfos que hay porque es evidente que sí. Ya entendí lo que está En los grupos de isomorfos. Ahora mismo no me doy cuenta, creo que... Porque siempre la suma de los grados te la divides en O todos los sea, casos. sí, pero mirá lo siguiente, ¿no? Voy a tener que poner un ejemplo distinto porque ese no me alcanza, en verdad. No, o sea, mismo este, ¿no? Estos dos tienen la misma cantidad de nodos con igual cantidad de grados. Total, tienen 3 de grado 1, 2 de grado 2 y 1 de grado 3. Pero no son isomorfos entre sí. Tenés razón, perfecto. Porque, Está genial. o sea, si te fijas, la posición relativa de los grados, de los nodos de distintos grados, sí afecta a si son isomorfos o no. Impecable. Muchísimas gracias. No, por favor. Una consulta, si tenemos un grafo con los mismos grados de cada vértice, entonces son isomorfos o puede que no. Puede que no. Como acabamos de mostrar, acá tenemos vértices de igual grado, o sea, cada vértice tiene una posible imagen de igual grado, pero en sí no son isomorfos.
Si sabes que es árbol y tiene la posición relativa de los grafos, de los grados. O sea, ahora mismo no te sé. Tiene sentido, parecería que sí, porque claro, simplemente asignás a cada uno el de la posición relativa adecuada, pero, o sea, si hay un contraejemplo, no es algo que se me pueda ocurrir ahora mismo. Seguramente, o sea, creo que sí. Es decir, si tenés el grafo con los mismos grados y la posición relativa entre los nodos de tal grado la mantenés, entonces seguramente sí, puedes garantizar que son isomorfos. Exacto, o sea, sí. La mejor analogía que puedo dar, Claudio, es mover los nodos del lugar. O sea, arrastrarlos, las aristas, como vos decís, puedes considerarlas como cuerdas y las puedes doblar, porque bueno, nada nunca dijo que las aristas son rectas, las aristas pueden ser curvas. No cambian la vida de los grafos. Y sí, o sea, la mejor forma es decir, bueno, los cambio de lugar, las aristas las doblo como yo quiera, y bueno, si mantenés la condición de isomorfismo, de isomorfos, que cada nodo tiene como imagen, o sea, en el grafo isomorfo, cada nodo tiene como imagen la imagen de los nodos adyacentes en el grafo original, entonces son isomorfos. Entonces sí, la forma más fácil de verlo es como vos decís, los nodos se mueven y las aristas son curvas. Es la forma más fácil, moverlos del lugar mentalmente, o dibujarlos, no importa, y vas a ver qué tan bien podés llegar al otro grafo. Nos quedamos sin tiempo, así que quedamos por acá. Nos queda una clase más de isomorfos, donde vamos a trabajar un poco más con los grados. ¿Cuál es el último tema que damos? Ah, y circuitos y recorridos. Eso es un poco más de práctica también. Así que hasta el viernes, ahora subo las clases de la semana pasada. Y nos vemos. Este práctico tiene una semana también, si no me equivoco. Así que, bueno, nos vemos pronto. Adiós. Luego.